Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a ver lo que es el laboratorio número 5 y el laboratorio número 6. ¿Ok? De la materia de materiales de construcción, grupo A. Vamos a ello. El laboratorio se llama densidad y porosidad de las rocas, ¿no? La norma es la norma STMC 102. Es un método de prueba de sillazamiento de construcción natural de piedra, ¿no? Esta está retirada en 1950, pero aún así se utiliza este ensayo, ¿no? ¿En qué consiste el ensayo? ¿No? Aquí hablamos un poco de las areniscas y sus propiedades, ¿verdad? Bien, nosotros vamos a ver todo lo que consiste en los objetivos. Y el objetivo es determinar el volumen aparente, el volumen real y el volumen de huecos de las rocas y saber los diferentes volúmenes aparentes y reales. ¿Cuál es la diferencia de esos dos, no? Y determinar la densidad de las rocas, que es la relación que existe entre el volumen y su peso, ya sea volumen aparente o volumen real. ¿Mm? Y determinar por último la compacidad y porosidad. Bien, entonces, esos son los objetivos que tenemos que saberlo. Por eso dice ahí, lean bien los objetivos. Bien, en el fundamento teórico necesitamos saber qué es densidad y vamos a buscar la clasificación de la porosidad. ¿Ya? La densidad lo expliqué en la anterior clase, no es la masa que cabe en un determinado volumen. Y en los materiales vamos a usar dos rocas, dos piedríferas que sean iguales, ¿no? O sea, como esta tapita, una igual que otra, quizá diferente color, pero tienen la misma forma, ¿verdad? Entonces lo mismo, tenemos que conseguir dos rocas. ¿Bien? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos agua, vaselina sólida, ¿no? Dos vasos precipitados, como los que tenemos ahí en la imagen, horno, balanza, cilindro estándar, guantes y brocha de limpieza. Ok, el procedimiento. La primera parte del procedimiento nos dice obtener la muestra del centro de acopio por medio de la norma STMC 702, o sea, laboratorio número 1. La cantidad de muestra del ensayo será de un volumen aproximadamente igual al doble de lo requerido de la medida correspondiente, ¿no? Y nosotros, una vez tengamos nuestra muestra, debemos lavar bien las muestras. Varias rocas de peso aproximado o adecuado y las debemos secar al horno a una temperatura constante de 100 a 110 grados centígrados. ¿Qué me refiero con temperatura constante? Miren, les voy a mostrar aquí. Cuando yo digo la frase variable, quiero decir de que puede variar en distintos términos. Por ejemplo, ahora son, el momento que le estoy grabando este video, son las 16:43, o sea, las 4:40. Pero si yo dejo pasar un buen rato, me pongo a ver tele, un partido de fútbol, miro la hora, han pasado, ya no van a ser las 16:43, van a ser las 5:30, ¿no? O 6:30. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la hora va a variar, ¿no? Entonces, al decir variable, quiere decir de que va a cambiar, va a ir variando, ¿no? Pero cuando yo me refiero a la palabra constante, quiere decir que pase lo que pase, el valor va a ser el mismo, ¿no? ¿A qué me quiero decir con eso? Si yo tengo un reloj con pila, el, el reloj va a seguir funcionando, ¿no? Y va a tener una hora variable. Pero si a su lado tengo un reloj que no tiene pila, entonces ya va a ser una constante, porque ahí me va a marcar las 5 de la tarde, hoy, mañana, pasado, etcétera, etcétera. La variable va a variar en función al tiempo. Y la constante va a ser, la derivada de la constante va a ser igual al cero en función al tiempo, que quiere decir de que va a permanecer siempre la misma. Eso es lo que quiere decir variable y constante. Ahora, cuando yo digo, vamos a secar en el horno a temperatura constante,
¿no? Hasta tener un peso constante, que quiere decir que si yo meto una piedra mojada al horno, pesa 5 kilos al comienzo, a las 2 horas ya va a pesar 4 kilos 900, a las 3 horas va a pesar 4 kilos 800 y así va a ir perdiendo la cantidad de agua que tiene la piedra hasta quedar seca. Y cuando quede totalmente seca, ya no va a variar de 4.900 a 4.800 a 4.600 a 4.700, ya va a tener un peso constante, va a ser 4 kilos y medio y pase lo que pase va a seguir pesando 4 kilos y medio. Es un valor constante porque aunque esté 3, 4, 5 días, ese peso ya va a ser el mismo. Ya no hay donde más quitarle agua, ya no va a haber donde más quitarle peso. Bien, entonces esa es la diferencia entre variables y constantes. Perdón. Bien, entonces este peso variable, ese peso constante, si una muestra grande, puede durar 1, 2, 3, hasta 4 días, hasta que llegue a pesar lo mismo, 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos, y ya no pesen más, ¿no? Pero como estamos hablando de pequeñas piedras, basta con 24 horas, más o menos 24 horas. Ok. Entonces, el procedimiento es sencillo. Yo voy a retirar las rocas del horno y las voy a dejar enfriar a temperatura ambiente. Se debe tener cuidado de exponer las muestras al ambiente, ¿no? Puede que lo coloquemos en un ambiente cálido y en vez de enfriarse se van a seguir calentando, ¿no? O puede que lo coloque en un ambiente húmedo y esas rocas vayan a ganar humedad, la humedad atmosférica, cosas que no queremos, ¿no? Paso 2. Verificar el enfriamiento total del árido. ¿Para qué? Para manipularlo. Una vez esté totalmente frío, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo, lo que voy a hacer es obtener los pesos de las diferentes rocas. Esta vez trabajamos con una o dos piedritas, ¿no? O sea, aquí tengo 9 rocas, de las 9 rocas tengo que buscar las dos que son más similares, ¿no? O 3, depende del número de probetas que yo tengo, ¿no? Entonces, en este caso, me conviene trabajar con dos que son igualitas. Por ejemplo, esta y esta otra son muy similares, ¿no? Otra que puedo trabajar, la otra opción con la que puedo escoger sería esta de aquí, que parece un ciruelo, y esta de acá, ¿no? Entonces son muy similares y para ver si siguen siendo similares, yo necesito hacer el paso número 3. ¿En qué consiste el paso número 3? Voy a obtener los pesos de la muestra y elegir las rocas que logren aproximarse más al rango de registrar los mismos pesos. Tengo una una roca que pesa 110 gramos y la otra que pesa 5. No, no me sirve. Tengo una que pesa 105 y la otra que pesa 108. Ah, se aproxima. Entonces es un valor que me sirve, ¿no? Y ya tengo mis dos rocas. Una vez tengo mis dos rocas, yo voy a colocar un volumen de agua aproximado a 250 ml o 200 ml dentro del vaso de precipitado, de acuerdo al tamaño de la muestra de ensayo. Los vasos de precipitación van a registrar esa lectura y va a ser la lectura 0 la que vamos a registrar, o lectura 1. Luego de eso vamos a cubrir una de las piedras, ¿ya? No ambas, una de las piedras con una capa fina de vaselina en todo el perímetro con la finalidad de impermeabilizarla exteriormente. Una vez esté llena de vaselina, la voy a colocar esa roca cubierta con vaselina dentro del vaso de precipitado, como pueden ver. Y simultáneamente coloco la otra en el otro vaso de precipitado, cosa que ambas entran al remojo con agua. ¿Qué es lo que vamos a ver en ese momento? La primera lectura era la lectura 0 o la lectura inicial, ¿no? Esa, por ejemplo, eran 200 ml de agua. Al ingresar el vaso, la roca, vamos a tener lo que es el principio de Arquímedes, que el agua se va a empezar a desplazar y va a ocupar el volumen de la roca que ingresa, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Tenemos que registrar las nuevas lecturas en los vasos de precipitado. El vaso de precipitación contiene una roca con vaselina.
Entonces, en el vaso de precipitado 1 registramos como lectura 1, ¿verdad? Y en el vaso de precipitado 2 registramos como lectura número 2. Bien, y luego tenemos aquí nuestros datos, cálculos y fórmulas. Este ensayo se utiliza muy poco, ¿por qué? Porque las rocas no son iguales entre sí, o sea, yo no voy a buscar, no, muy rara vez pillo una roca exactamente igual con todo su forma y todo muy similar a la otra cuando es sacada del río. Quizá este ensayo nos conviene más para hacerlo en chancadora, que una chancadora de piedra es donde meten las piedras, las trituran y todas salen aproximadamente iguales, ¿no? Pero bueno, no es nuestro caso. Nosotros estamos trabajando la STMC 702, o sea que estoy hablando de extraer muestra de un pequeño depósito y mayormente no tenemos piedras chancadas allá. Por lo tanto, nosotros procedemos a hacer este ensayo para aprender a hacer los cálculos, ¿no? Entonces, tengo el peso de la roca. Ambas rocas vamos a decir que pesan 30 gramos, cosa que es improbable, pero vamos a decir que pesan 30. La lectura inicial es 200 ml. ¿Qué quiere decir eso? Se los voy a dibujar aquí. Que tengo el vaso precipitado 1 y tengo el vaso de precipitado 2. Entonces este es el B1, vaso 1, y este es el vaso 2. ¿Qué es lo que sucede? En el vaso 1, yo tengo una lectura inicial de 200 ml. Entonces, eso es mi L sub 0 que tenemos aquí. Esa es mi lectura inicial. Y L1 ya es la lectura del vaso precipitado con vaselina. Tanto el vaso 1 como el vaso 2 tenemos 200 ml. Bien. Entonces, la lectura del vaso precipitado 1 es la piedra con vaselina. Esta es la piedra con vaselina. Y esta piedra, al ser introducida en el agua, va a hacer de que tengamos un desplazamiento del fluido. Un desplazamiento delta H, ¿no? Como podemos ver acá. Yo puedo llamar a este delta H, ¿no? Que es una variación de altura respecto a este vaso de precipitado. Cosa de que mi volumen va a ascender. Y yo digo que ya va a ascender a 240. Entonces la lectura 1, la lectura 0 era 200 ml. La lectura 1 es 240. Bien, y en este vaso de aquí, que es el vaso, este es el vaso con una piedra sin vaselina, PSB. Sin vaselina tengo una piedra seca que mide y me desplaza un delta H, ¿ya? 200 más el delta H son 230, una lectura 2 que es 230. Bien, entonces, ¿qué me quiere decir eso? Con la lectura 0 y lectura 1 yo voy a encontrar el BA. ¿Y qué es el BA? Es el volumen aparente. Quiere decir el volumen aparente. El volumen aparente me quiere decir que es el volumen de la roca. ¿Mm? Aparentemente, ¿no? Quiero decir con aparentemente. Vamos a verlo más adelante. Y el L2 menos L sub 0 me da el volumen real. Entonces aquí tengo dos conceptos, señores, el volumen aparente y el volumen real, ¿no? Y aquí tengo BH, ¿ah? ¿Qué es BH? BH es el volumen de los huecos, ¿no? El volumen de los huecos llegaría a ser la diferencia entre L1 y L2. 240 menos 230, tengo un BH de 10 centímetros cúbicos. El volumen real
L2 menos L0, entonces L2 230 menos L0, que es 200, eso va a ser un total en volumen real de 30 centímetros cúbicos. 30. Y el volumen aparente sería 240 menos 200, que son 40 centímetros cúbicos. Tengo los tres tipos de volúmenes. ¿Cuál es la diferencia del uno del otro? El volumen real es el volumen que debería tener el cuerpo, ¿no? El volumen aparente es un volumen, que puedo decir, un volumen similar, aproximado, como ¿cómo puedo decirlo? Como un promedio del volumen, ¿no? Debería ser aparentemente, pero el volumen aparente tenemos que tomar en cuenta que tiene una capa que se llama vaselina, ¿verdad? Y la capa de vaselina va a tener una masa, una densidad, ¿no? Y va a hacer de que haya una variación de volumen. Pero ¿qué es lo que hace en sí esta capa de vaselina? Esta capa de vaselina lo que hace es cubrir los poros para que los poros no se llenen de agua y para que la roca no chupe agua, ¿no? Porque si puedo decir que la roca que va a desplazar cierto volumen de agua, pero luego esa agua se va a entrar dentro de la roca y el volumen que tenía que ser 10 va a llegar a ser 8 porque el resto se lo comió la roca, se lo absorbió y se adhirió a la roca. Entonces, es ahí la diferencia de volumen, ¿verdad? Luego encuentro lo que es la densidad aparente, la densidad real, ¿no? La compacidad, que es respecto a los volúmenes vacíos que se encuentra respecto al volumen real y aparente. Y por último, la porosidad. Bien, entonces con eso podamos calcular todo. ¿Ya? Aquí están los datos, ustedes van a ir resolviendo uno por uno, ¿no? Esta va a ser la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ejercicios. Los 7 formulitas que es reemplazar nomás. Bien, más fácil que en colegio. Y por último yo voy a colocar todos estos apuntes, todas estas cosas en una tabulación de datos como lo tengo aquí. Entonces ustedes van a hacer su propia tablita en Word o en Excel y me introducen los datos. ¿Mm? Una vez yo tengo todos los datos, los resultados, me voy a las observaciones, conclusiones, aplicaciones. Mucho ojo aquí. ¿Qué observaciones tengo en el laboratorio? Yo, les voy a ser sincero, puedo equivocarme al escoger piedra. Puedo buscar una piedra más porosa que la otra, cosa que no debo hacer, cosa que no debo equivocarme al escoger piedra, ¿no? Entonces, la observación que tengo es que tener mucho cuidado con el tipo de piedras que escojo. Tienen que ser lo más parecidas posible, tanto física como químicamente. ¿Y cómo vas a ver la composición química? El mismo tipo de rocas, ¿no? O sea, vamos a hacerle más o menos estudio físico. Si yo veo este esmalte y esta pila, no los veo que son diferentes, digamos. Pero si yo veo que esta pila y esta pila son iguales, a simple vista lo son. Entonces, ahí puedo determinar que aproximadamente son el mismo tipo, ¿no? Según conocimientos empíricos, porque no vamos a hacer ensayos químicos para ver qué tipo de roca hay, destruirla y ver sus composiciones de arcilla, limo, no vamos a hacer eso. Eso en observaciones, es una sugerencia. Ustedes tienen que colocar las cosas que hay que tener más cuidado, leer todo y ver qué cosas tenemos que cuidar. En las conclusiones tenemos que responder a la pregunta, ¿se cumplieron los objetivos? Y en aplicaciones podemos copiar todo lo que vemos aquí. Bien, entonces con eso finalizamos el laboratorio número 5. ¿Ya? Ustedes lo van a hacer en su cuaderno, en su Word y lo tienen que pasar a su documento total. Bien, seguimos con lo que es el análisis granulométrico de los agregados. Un análisis granulométrico. Uno de los laboratorios más usados en la carrera en el civil en el periodo de estudiantes. Entonces, los objetivos, ¿cuáles son? Debemos determinar si la granulometría de los agregados, o sea, los huesos finos, las arenas y las rocas, se encuentra dentro de los parámetros establecidos en las especificaciones para el diseño de mezcla adecuado
Debemos calcular el módulo de finura para agregado fino. Tenemos que aprender a calcularlo. Calcular el tamaño máximo y el tamaño máximo nominal para los agregados gruesos y determinar si los agregados son óptimos para la elaboración de concreto. Entonces, esos son nuestros primeros 4 puntos que vamos a aprender a hacer. Bien. Entonces, vamos a ir un poquito con lo que es el tamaño máximo. Bien. El tamaño máximo se le designa, es designado para el agregado siempre que el tamaño menor que aquel a través del cual se requiere que pase el 100% del material. Por ejemplo, si el tamaño máximo del agregado requerido es de 1 pulgada, el 100% deberá pasar el tamiz de 1 pulgada y casi en su totalidad de entre el 90 y 100 del tamiz número 1. Bien, y quiero decir con eso, el tamaño máximo me dice tu roca, tu agregado, tu grava, ¿no? Tu Q tiene máximo ese tamaño, ¿no? ¿Y cuánto es ese tamaño máximo? Por ejemplo, acá nos daba un ejemplo, ¿no? Miren, ahí y ahí, horizontal y vertical, ¿no? Entonces yo voy a decir de que esto es 1 pulgada y esto lo vamos a hacer con blanco, que es 1 pulgada. Bien, entonces yo digo de que acá tengo 1 pulgada y acá también tengo 1 pulgada. Entonces el tamaño máximo me dice todo el material que yo voy a utilizar si me quiero hablar de tamaño máximo, esa grava, esa arena, tiene que pasar aproximadamente el 90% por ahí, entre ese tamaño. Si yo digo, quiero tener un ritio de tamaño máximo de 1 pulgada, entonces de 1 pulgada para abajo pueden entrar a hacer su análisis volumétrico, ¿no? De 1 pulgada para abajo. Bien. Pero si yo trato de meter una grava como este color verde, de ese tamaño, no va a entrar, no va a entrar entre el cuadrado, entonces se rechaza el tamaño máximo, lo máximo que puede entrar es 1 pulgada. Ese es el concepto de tamaño máximo, que pase aproximadamente el 90 a 100% por el tamiz 1, ¿no? Entonces el tamaño máximo es el tamiz 1, no el de abajo, el tamiz 1. Bien, ese sería el tamaño máximo. Me disculpan un momento. Bien, ahora el tamaño máximo nominal es algo parecido, ¿ya? Es lo mismo, ¿no? Un agregado del tamaño de la malla por el cual debe pasar la parte del agregado, ¿ya? Y la malla del tamaño máximo nominal puede retener del 5 al 15% de agregado del número de tamaño. Entonces, la diferencia es la siguiente. El tamaño máximo tiene que pasar del 90 a 100%, ¿no? Si pasa el 100%, el tamiz número 1 es el tamaño máximo, ¿no? Quiero decir eso. Voy a hacerles aquí una gráfica, ¿ya? Y voy a hacerle una flechita. Tum, tum, tum. Bien, miren, por aquí va a pasar el agregado. Si este agregado llega a pasar 90%, es tamaño máximo. Si llega a pasar 100%, es tamaño máximo. Bien, el material que pasa por el tamiz, ese tamiz de arriba es el tamaño máximo. Pero si yo hablo de tamaño máximo nominal, ahí cambia un poquito. Bien, y no es muy grande la diferencia, para que vean. Ahora yo voy a hablar del tamaño máximo nominal. Si por ahí pasa
esta flecha, ¿ya? No me van a decir masista, ¿no? Esta flecha pasa por ese tamiz y yo veo de que en esta parte de arriba se retiene, ¿ya?, del 5 al 15% de material. Automáticamente, si llego a decir de que este es el tamaño máximo nominal. ¿Qué es lo que pasa mayormente? El tamaño máximo es un parámetro que me dice ya todo lo que pase, si pasa al 90, 100% es el tamaño máximo. Y si en ese tamiz, digamos hacer el análisis y no pasa al 100%, sino que se queda algo arriba, ya se le llama tamaño máximo nominal. Pero me van a decir, Balda, de aquí entre 100 y 90 hay 10 y entre 5 y 15 hay 15. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Pueden ser a la vez tamaño máximo o tamaño máximo nominal, pero en uno se retiene del 5 al 15% y el otro pasa del 90 a 100. O sea que aquí ¿ya? Puede retenerse de 10 a 0%, ¿no? En este puede retenerse de 5 al 15, este de 10 a 0. Y hay un parámetro que ambos comparten, ¿no? Que es de 5 a 10. De 5 a 10 puede ser llamado tanto tamaño máximo nominal como puede ser tamaño máximo. ¿Bien? Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Es casi nada, ¿no? Si me paso un poquito del 10 ya es tamaño máximo nominal. Bien, si no se entendió, cuando hagamos parte práctica quizá le entienda mejor. Ahora, por ejemplo, el agregado de número de 67 tiene un tamaño máximo de 25 y un tamaño máximo nominal de 17 milímetros. El 90 al 100% del agregado debe pasar en esta malla y todas sus partículas deberán pasar por la malla de 25 milímetros. Ahora quiero que vean algo muy interesante. ¿Y para qué es el tamaño máximo? ¿O en qué se ocupa? ¿O cómo se aplica? Quizás me dirán. ¿Bien? Entonces, yo les muestro esta imagen. Van a disculpar que esté un poco lerda mi compu. Bien, aquí tenemos la sección de una viga. Entonces, el tamaño máximo me dice, no le vas a meter grava más grande que 1 pulgada. Entonces, el tamaño máximo es 1 pulgada. Y yo digo, bien, entonces esto va a ser 1 pulgada el tamaño máximo. Tamaño máximo nominal puede ser 1 pulgada y un poquito más grande, pero 1 pulgada nomás. ¿Por qué? Porque si yo le meto menores a 1 pulgada, la grava entra con el hormigón en estos bordes, entre el espacio de la madera y la viga. ¿Bien? Esto es una sección, voy a decir de que es madera. Bien, pero si yo le meto un ripio de 1,5 pulgadas, entonces la grava no va a entrar ahí, no va a entrar ahí, no va a entrar ahí, y se van a venir acá directamente, cosa que tienen que venir, digamos. No hay nada malo con que vengan acá, podemos usar esta grava o este ripio, podemos. El problema es de que entre estas paredes aquí, esto que estoy pintando, no va a tener grava y por lo tanto el fierro puede que esté pelado, o sea, en contacto directo con la madera, ¿no? Y el hormigón esté netamente aquí adentro. Cosa que cuando se desencofre, al desencofrado se le llama retirar las maderas y dejar la viga, ¿ya? Van a verse las partes de los esqueletos o de la armadura de la viga misma, ¿no? Entonces, en eso consiste, ¿ya? Si no saben qué es una viga, déjense de burreras y pónganse a leer, que la carrera van a llevar muchísimas de ellas. Ya tienen que ir aprendiendo qué es una viga. Bien, entonces continuamos. Esa es la diferencia de los tamaños grandes. Ahora vamos a ver qué es una granulometría.
La granulometría es un ensayo que se realiza para ver el acomodo de las partículas de los agregados. Si este es bueno para la obra, generalmente tiene un buen acomodo, y si es malo, pues no tiene un buen acomodo de las partículas. Este ensayo se lo usa para ver si muestro un agregado grueso de un tamaño suficientemente bueno para el hormigón. Para ello debemos de comprobar nuestro agregado cumple o no con los límites de especificación de la norma. De lo contrario, de no ser así, se rechaza el agregado o se le pide que tome bien la muestra. Bien, entonces, ¿qué me refiero con acomodo de los agregados? No tenemos que tener ni siquiera gravas grandes de esta forma, porque cuando vaciamos una viga, una columna, va a haber volúmenes de vacío, que son los que están pintados de naranjita aquí, como pueden observar. Estos son volúmenes de vacío, este es cemento y estas son las gravas. Si ocupo espacios medianos, va a haber igual espacios de vacío mediano. Y si yo ocupo grava demasiado pequeña, van a haber micropartículas que pueden dejarme espacios de vacío. Entonces, muy cuidadoso, tratar de cuidar con el acomodo de las partículas, ¿no? Ahora la serie de tamices. ¿Qué es la serie de tamices? Este auxiliar empieza mal, no sabemos ni qué es la serie de tamices, ni qué es acomodo, digamos. Bueno, el análisis de granulometría es un examen que se le toma a las partículas para ver si llegan a encajar aproximadamente bien entre ellas y ver si cumple el control de calidad. ¿Ya? Es para eso. Como pueden ver, metemos a esta tara, esta es una serie de tamices, las metemos de arriba hacia abajo, la grava, y esta va a ir separando como coladera, como pueden ver aquí, ¿no? Vienen los diferentes tamaños y van a ocupar cada una de las taras, ¿no? Al utilizar estas taras, van a tener nuevo acomodo. Las grandes se quedan arriba y las más chicas abajo. ¿Por qué? Porque la serie de tamices se la anota de grande a chico o de chico a grande, depende a donde yo esté mirando, ¿no? Y como pueden ver acá, este es fino, este es más grueso, este es más grueso, este es más grueso, este es más grueso, este es más grueso y este es más grueso y así sucesivamente, ¿no? Van a ver gravas mucho más grandes. Bien, entonces, ¿cómo funciona la serie de tamices? ¿O cómo es que trabajan? La serie de tamices viene normada por la norma ASTM. Es la abertura de milímetros o pulgadas para la retención del material, de la grava o de la arena. Como pueden ver aquí, 75 milímetros aproximadamente es igual a 3 pulgadas, ¿no? Y 3 pulgadas quiere decir de que en este plato de aquí, que es como un plato, ¿ya? Yo voy a tener una separación entre cuadro y cuadro de 3 pulgadas. Entonces, yo digo que esto de aquí son 3 pulgadas, esto de aquí son 3 pulgadas, ¿no? Y esto de aquí son 3 pulgadas. Y esto de aquí lo mismo, ¿no? Entonces, 3 pulgadas, 3 pulgadas, 3 pulgadas, todos los lados tienen, pues bueno, menos en los costados, ¿no? Que debería ser cuadrado, pero es así como funciona. Bien. Entonces, todos los tamaños, los grandes van arriba, lo más chico abajo, lo más chico abajo y de último vamos a tener una bandeja. Bien. En eso consiste. El tamaño de los agregados lo va ordenando, separando de mayor a menor. ¿Y para qué? Vamos a ver, ¿no? Entonces aquí lo que les decía, si me habla de que tengo 2 pulgadas y media, me quiere decir de que a los lados, tanto superior como inferior, tiene 2 pulgadas y media. Si me dice que son de media pulgada o pulgada y media, es así. Y si es de media, son más chiquitos los recuadros, cada vez más pequeños. ¿Ok? ¿Cuál es el verdadero acomodo? ¿No? El verdadero acomodo que tienen que tener las partículas no es ni muy grandes, ni muy medianas, ni muy pequeñas. Esto se hace porque queremos una mezcla de las tres, ¿no? De la grande, de la mediana y la pequeña, para que en los lugares donde no quepan las gravas grandes, metamos las gravas chicas o medianas, como esta. Las voy metiendo en esos lugares.
pero van a haber rincones donde ni la grava grande ni la chica llegan. Por lo tanto, usamos la grava pequeña. Bien, entonces, cuando yo utilizo la grava pequeña, esta empieza a utilizar los rincones más pequeños. Aquí, 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 aquí. Y una vez utilizo todos los rincones, quiere decir de que tiene un buen acomodo o lo más aproximado a ello. Ok, sigamos. ¿Cómo procedo a realizar el ensayo? Primero yo voy a extraer la muestra, la voy a lavar y la voy a secar. ¿Por qué norma? Por el laboratorio 1, ASTM-C 702 y ASTM-D 75. Luego de hacer eso, ya, yo debo ver si tiene segregación o no el material. Por lo tanto, debo cuartearlo. Y lo cuarteo, como pueden ver en la segunda foto. Luego del cuarteo yo voy a colocar la balanza y voy a colocar la tara y voy a meter aproximadamente 5 kilogramos de grava. Bien, una vez yo peso mis 5 kilogramos, como podemos ver en la foto de acá del lado derecho, acomodamos los tamices de esta forma. Las mallas tienen que ir rectas, no tienen que ir cruzadas. Y una vez hacemos eso, vaciamos todo el material dentro de los tamices y lo introducimos al vibrador, ¿no? Este es el vibrador de tamices, lo aseguramos, ¿ya? ¿Cómo introducimos eso? Primero introducimos con la cuchara y vamos jadeando. Luego colocamos la tapa. Podemos tener una granulometría manual o mecánica. Este es el método mecánico, el que más recomiendo, ¿no? Porque pueden equivocarse al batir o pueden hacerlo sin ganas. Y este del lado derecho es el análisis por tamizado, ¿no? No es mecánico, sino que es de forma manual. Tienen un operador que lo hace todo. Una vez hacemos eso, yo voy a retomar el tamizado inicial. Perdón, determino la masa de muestra del ensayo seco y la vacío del tamiz superior, tamiz por tamiz, y lo voy pesando, ¿no? Entonces, una vez tengo los pesos de cada tamiz, ¿ya? Yo voy a pasarme a esta tabla de granulometría. Bien. Entonces, si hasta ahí se entendió, espero les haya ido. Si no les entendió, vuelvan a verlo de nuevo. Y si no le vuelven a entender, me escriben y yo les explico las dudas que ustedes tengan. Bien. Entonces, ¿cómo se realizan estos cálculos? Se los voy a enseñar la próxima clase. ¿Ok? Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde.